quitar más tiempo a nuestros invitados y que dejo con ustedes a nuestro ayudante alumno Sebastián Olivares, alumno de 4º año de la carrera de Medicina de la Universidad de Valparaíso, quien hoy día nos presentará a nuestros expositores. Sebastián, te dejo en pantalla. Gracias, profesora Catherine, por sus palabras. Bueno, antes de partir, me gustaría explicar brevemente la modalidad de la jornada, la cual consistirá en 2 exposiciones de 30 minutos cada una aproximadamente. Luego de finalizar las presentaciones, se da el paso a una mesa redonda para que aquellas personas participantes que lo deseen puedan compartir preguntas a los expositores. Bueno, teniendo eso claro, me gustaría presentar al encargado de la presentación de salud mental juvenil, don Matías García Abbott, psicólogo, magíster en psicología clínica, jefe del área de salud mental del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio y también docente en las universidades de Valparaíso y Andrés Bello. Le dejo la palabra entonces a don Matías. Muchas gracias, Sebastián, por la presentación. También muchas gracias a los alumnos, ¿cierto? Ayudantes de la cátedra que me invitaron, junto con María Elizabeth y con Katy, ¿cierto? Conocemos, tenemos una bonita relación de trabajo y haciendo clases en otras latitudes, ¿no? Veo que hay harta gente conectada. Voy a compartir pantalla para que se pueda ver mi presentación. ¿Se ve, cierto? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, ya Sebastián me presentó. Mi nombre es Matías García, efectivamente soy jefe del departamento. Los avatares de la vida me han convertido, digamos, en un trabajo mucho más administrativo, coordinación de la red de salud mental, pero originalmente soy psicólogo clínico de infanto juvenil, así que algo de formación tengo en este tema, ¿cierto? Que es la juventud y la adolescencia. Yo quise poner más bien como el título como en adolescentes y jóvenes, ¿no? Y quisiera compartirle como quizás algunas generalidades que me parecen importantes de señalar, ¿no? Primero que quizás cuando hablamos como de este ámbito juvenil o juventud o adolescencia, en general vamos a hablar como de un periodo que nunca es tan normativo, ¿no? Tenemos adolescencia y juventudes tardías como también tempranas. Entonces, yo un poco lo quise poner como una etapa que se comprende entre los 10 y los 24 años, ¿cierto? Y que probablemente ustedes lo comprenderán porque algunos deben estar en esta edad, otros deben haber pasado hace muy poco por esta edad, pero seguramente es el rango etario, digamos, más formativo y más significativo incluso en la vida de muchas de las personas, ¿no? Hay pocos periodos que quizás sean tan marcadores como lo son la adolescencia y la juventud. Por otra parte, es un periodo donde todos, digamos, tenemos un montón de cambios físicos, ¿cierto? Sabemos que aparecen los caracteres sexuales secundarios, hay una serie de cambios, digamos, que son fundamentales, ¿no? Y esos cambios físicos también vienen acompañados de cambios que son emocionales, sociales, ¿no? Y que muchas veces implican de alguna manera tener como ciertos duelos, ¿no? Y con duelos me refiero a que, en primer lugar, uno de alguna manera tiene que dejar de ser niño, ¿no? Y eso ya representa cosas cuando uno deja de ser niño, ¿sí? Y cosas que pueden ser de cosas tan normales, ¿cierto? Como, no sé, dejar de creer en cosas mágicas como el viejito pascuero, el ratón de los dientes, pero eso también a veces implica que los adultos ya te miran con otra visión, ¿cierto? Por otro lado también hay un duelo que es como del cuerpo, ¿no? Este cuerpo de niño,
que nos hace ser tiernos. Y muchas veces hay cambios que son como la historia inversa del patito feo, ¿no? Uno de ser muy bonito, a veces los cambios son abruptos y generan, claro, cambios físicos que a veces no son tan para bien. A mí que me gusta ocuparme de ejemplos, porque me gusta reírme de mí mismo, digamos. Eh, Cuando empecé la adolescencia, creció mi nariz, me salieron unos pelos de barba que eran bien poco bonitos, ¿cierto? Me mandaban en el colegio a afeitarme a los 14 años, me salieron espinillas, es un proceso que es difícil, ¿no? Y por otro lado, también sabemos, y ustedes ya lo saben, porque muchos de ustedes ya han revisado todo lo que tiene que ver con la determinación social, pero sabemos que cuando los niños y los adolescentes están expuestos, ¿cierto? A las guerras, a la pobreza, a los abusos, a la violencia, lógicamente hay una mayor vulnerabilidad a tener problemas de salud mental. Pero también está, que lo tengo en una diapositiva más adelante, el círculo vicioso a la inversa, ¿no? Que tener problemas de salud mental también te hace ser más vulnerable. Eh, por lo que hace que sea un fenómeno complejo y que debemos siempre tratar de estar mirando, ¿ya? Y creo que nosotros tenemos una responsabilidad, no solamente desde la salud pública, sino que una responsabilidad social eh, por cuidar, ¿no? La salud mental de los jóvenes. Eh, y este cuidar finalmente es tanto en los de las posibles experiencias adversas, como también, eh, digamos, tratar de reducir los factores de riesgo a los cuales se exponen, porque probablemente es la etapa en la vida donde uno se expone a más factores de riesgo, tanto para la salud mental como para la salud física, ¿ya? Y muchas veces, digamos, el daño puede ser un daño que puede perdurar, digamos, durante. Habiendo dicho eso, algunos de estos fríos números, ¿sí? Pero que muchas veces son tan aclaradores, sabemos que la depresión es la cuarta causa de enfermedad entre los adolescentes entre 15 y 19 años, mientras la ansiedad es la novena en este mismo grupo etario. También sabemos que en Chile, de acuerdo a una última encuesta que hizo el INJUV el año 2019, eh, uno de cada cuatro jóvenes, es decir, un cuarto, el 25%, reconoce haberse sentido triste, desanimado, deprimido durante el último mes, ¿no? Y cuando les preguntan respecto como a la sintomatología, en general dicen que pocas ganas de hacer cosas, muchos deseos de dormir, como las situaciones que más se repiten, ¿no? Esto pensando en algo que desde la salud mental llamamos quizás los trastornos mentales más comunes, no porque sean fáciles de tratar, sino que más bien porque son los más prevalentes. Eh, y en la otra punta, digamos, en la punta de lo más complejo o del fenómeno más complejo que nos toca enfrentar desde el ámbito de la salud mental, que son las autolesiones y el suicidio, eh, hay una tasa, ¿cierto?, mundial de suicidio que va aumentando. Es un mito que en Chile, siempre me parece responsable decirlo, es un mito que en Chile el suicidio es mucho más alto que en otros países, porque no es así. Sin embargo, en adolescentes hemos ido aumentando la tasa durante los últimos 10 años, ¿no? La cifra total promedio, que si no me equivoco 10.1 cada 100.000 habitantes, estamos como en una cifra muy promedio mundial. Sin embargo, en adolescentes ha ido aumentando de manera bien importante, como también en Chile ha aumentado el suicidio en los adultos mayores, que son los dos rangos etarios donde ha aumentado este fenómeno, ¿no? Y sabemos que el suicidio en el mundo es la tercera causa de muerte entre los jóvenes y adolescentes de 15 a 19 años, ¿no? También hay otro mito que es bien frecuente, que dice que los suicidios son frecuentes en países súper desarrollados como Japón, Corea del Sur, Finlandia o los países nórdicos, y la verdad es que eso es bastante impreciso y el 90% de los suicidios en el mundo ocurren en países que son de ingresos medios o medianos, ¿cierto? Por tanto, países que son en general países pobres o en vías de desarrollo, ¿ya? Eh,
parte de los fenómenos como que son riesgosos para los actos suicidas están el uso del alcohol y las drogas, ¿cierto? También la estigmatización de la búsqueda de ayuda, y eso siempre es un tema que a mí me gusta comentar harto, ¿no? Porque hay una estigmatización que es la negativa, ¿cierto? Que es la que en general, o sea, que uno puede ver y que uno le llama más la atención cuando la gente le dice, oye, estáis loco, ¿por qué pensáis así? Eso está mal, ¿no? Eh, pero hay otro tipo de estigmatización con respecto a la búsqueda de ayuda, eh, que tiene que ver cuando te dicen, por ejemplo, oye, tenéis que salir adelante, ponle empeño. Y eso es bastante común con los trastornos mentales, y muchas veces la solución de esto va muchísimo más allá de tener las energías o no, sobre todo en un tiempo donde quizás lo que no sobra demasiado son las energías, ¿no? Eh, Aquí está también en la última encuesta el SENDA, ¿cierto? Que es el Servicio Nacional para el Tratamiento y Abordaje del Consumo de Drogas y Alcohol, que señala que durante el último año el grupo de jóvenes entre 18 y 24 años, en el último año el 68% ha consumido alguna vez alcohol, ¿no? El 29% ha consumido marihuana, y cuando se desglosa ese 29% de que ha consumido marihuana, el 28% de ese 29% consume diariamente, ¿no? Lo que sabemos que, sin hacer un juicio de valor respecto al consumo de marihuana, que no es una discusión que sea, digamos, el abordaje de hoy día. Sin embargo, está ampliamente y científicamente reportado lo que genera un consumo tan frecuente de marihuana, más aún en una etapa de adolescencia y juventud. También sabemos que hay otro tipo de situaciones que son claves y determinantes por sobre la salud mental de los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Primero, los entornos saludables. Eh, Sabemos que los entornos saludables no son una condición paritaria, ¿sí? Es decir, no todos los jóvenes o los adolescentes tienen entornos saludables, es decir, no todos tienen escuelas, colegios libres de violencia, de bullying, no todos los adolescentes tienen familias que los sostienen, eh, e incluso sabemos que hoy día un ambiente como digamos, per se es bastante protector, como tiene serlo en la universidad, por ejemplo. También sabemos que la universidad obviamente no es universal, es decir, hay un acceso que también está restringido. Y por otro lado, el rol de la comunidad, ¿no? Que es en el fondo cómo hacemos comunidades también saludables, que puedan soportar y que puedan de alguna manera comprender los hábitos de los adolescentes, que eso también a veces se hace difícil. Después están las pautas de vida saludables, ¿cierto? Tener hábitos de sueño, hacer ejercicio, comer bien, que parecen cosas muy genéricas, pero y tan digamos, de sentido común, pero sin embargo no siempre lo son. Hay veces que no lo son porque condiciones, eh, digamos, no están. Por ejemplo, hoy día la condición del ejercicio. El ejercicio es algo que se ha visto como bien restringido en este tiempo de pandemia, para los que nos gusta andar en bici, por ejemplo, o salir a trotar. Después tenemos como los hábitos más, o el ámbito más emocional y social, ¿cierto? Que es la capacidad, podríamos explicarlo como quizás como la capacidad de resiliencia que tiene cada uno, y cómo hacemos frente a las situaciones difíciles, cómo resolvemos, o qué capacidad tenemos para resolver conflictos, manejar y tolerar estrés, e incluso salir fortalecidos de aquello. Ahora, en un modelo, por ejemplo, de estrés, vulnerabilidad, eh, claramente las personas que han estado sometidos, digamos, a condiciones adversas desde muy temprano, en general tienden a tener una peor resolución de conflictos y un manejo del estrés mucho peor que el de las personas que han tenido mejores condiciones. Y por eso
son tan importantes los determinantes sociales desde la salud mental, ¿no? Y también la exposición, que es lo que yo les decía un poco antes, que es la exposición múltiple a factores de riesgo, ¿no? Y eso los vamos a ver un poco más detallados, y que probablemente este es un periodo donde los factores de riesgo se presentan abruptamente y exponen mucho a nuestros adolescentes y jóvenes. No quería dejar de mencionar que, claro, que dentro de los factores como más psicológicos, más internos, hay una serie de situaciones que son como bien complejas de manejar, ¿no? Una tiene que ver, por ejemplo, con cómo nos desprendemos, ¿cierto?, de nuestros padres, de nuestra familia más de origen, cómo en esta etapa vamos reclamando y vamos buscando la autonomía, ¿cierto?, y la autodeterminación. También cómo nos vemos sometidos a distintas presiones para adaptarnos a nuestros grupos de pares. Las exploraciones de la identidad sexual también se dan en este periodo. Y también cómo nos vamos, digamos, relacionando con la tecnología. Y quizá acá un espacio, digamos, para reflexionar acerca de la tremenda influencia que tienen hoy día los medios de comunicación y las redes sociales, y cómo instalan en verdades, cómo instalan situaciones que muchas veces son bien cuestionables, ¿no? Y a propósito de eso, quise como señalar un par de cosas que me parecieron como bien interesantes. Está una entrevista en el diario La Tercera a una colega que se llama Marjorie Todestini, que es una especialista en salud del siglo XXI de la Universidad de Harvard, y ahí decía una cosa que me pareció bien interesante como para tomarla. Dice: generalmente en las redes sociales no se muestra la identidad verdadera, sino que aquella que se genera para cada caso. Hay personas que se esconden tras esto, pues no cuentan con las herramientas de personalidad para ser amigos. Esa es la primera cita. Y la segunda cita dice: por lo general, se dan cuenta que no pueden ser esa persona, es decir, esa persona que proyectan, y esto les genera frustración, por lo que prefieren vivir en las redes sociales donde se sienten protegidos. Esto ha afectado mucho la sociabilidad presencial, saber comunicarnos y mostrar nuestras emociones verdaderas. Me pareció súper interesante, ¿no? Y justamente esto también lo vinculo con un estudio que hizo la universidad, en conjunto también con la Chile, que decía que el 80% de los niños, niñas y adolescentes han usado redes sociales o usan redes sociales, y al menos el 36% de ellos señalaron alguna vez haber tenido alguna experiencia que los haya hecho sentir mal, ¿no? Y esto la verdad es que es como bien a la orden de la carta, que nos encontramos con situaciones de bullying, de menoscabo, de funa, ¿cierto? Y que muchas veces son tan determinantes para una persona, ¿no? Y además que dejan una huella que es la huella, digamos, del cibermundo, que muchas veces son huellas que son como bien imborrables, ¿no? Y ahí ustedes se pueden acordar de cuántos videos virales, por ejemplo, y muchas de las consecuencias que han tenido para los que han sido protagonistas de esos videos. Y claramente hay algunos grupos de adolescentes que tienen claramente mayor riesgo de tener problemas de salud mental, lo cual también se ha estudiado en varios estudios, ¿cierto? Obviamente está la pobreza, la exclusión social, las personas que están en conflictos bélicos, pero también muchas veces en situaciones de emergencias y desastres, ¿no? En países donde han habido muchas situaciones, también es complejo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá en Valparaíso tenemos sectores que en los últimos 10 años, por ejemplo, se han visto afectados por 3 o 4 incendios, derrumbes, terremotos, y por supuesto que eso genera un mayor riesgo de tener problemas de salud. También está el estigma, ¿cierto? Y ahí hay que tener siempre, digamos, o hay un mayor riesgo en población LGBTI+, ¿cierto? También en pueblos, en personas que son provenientes de pueblos indígenas, en los migrantes, que también han sido
han sido muchas veces discriminados, juzgados, ¿no?, en nuestro país, lo que por supuesto causa sufrimiento, y el sufrimiento siempre genera una posibilidad de desarrollar trastornos mentales, ¿no? Yo tengo les puedo contar muy brevemente de un caso que a mí me pareció muy interesante, de una pareja de haitianos que nos tocó ver hace un tiempo, ¿no? Y ellos vivían en una casa, y por el tema de la pandemia perdieron perdieron el arriendo, ¿no? La persona que les arrendaba no les quiso arrendar más porque ellos habían perdido su trabajo. Se fueron a vivir una toma, y en la toma, justamente en esos días, no sé si ustedes se acuerdan, porque no fue hace tanto tiempo atrás, llovió como 2 o 3 días seguidos. Y al llover, obviamente, su construcción liviana que habían hecho se les mojó. Tenían un bebé de menor de 1 año, y el bebé le dio neumonía, digamos, justamente en tiempo de pandemia, donde estaba todo súper atacado, y esa mamá empezó con ideación suicida, ¿no? Y no era una ideación suicida porque ella haya sido depresiva de antes, sino que estaba eh, muy mal por lo que le había tocado pasar, que tiene que ver con sus condiciones de vida, eh, y con la situación que le había ocurrido, ¿no? Eh, También hay esto que tiene que ver como más bien con los determinantes más intermedios, ¿cierto? Que tiene que ver con la falta del acceso oportuno a las prestaciones de salud mental, y también se relaciona con el estigma, porque muchas veces uno, a propósito del mismo estigma que tienen las enfermedades mentales, uno a veces se demora en pedir ayuda, en pedir apoyo, eh, y lógicamente por el tiempo que pasa es tiempo que se pierde, ¿no? Y también está como un factor de riesgo bien claro las personas que tienen enfermedades crónicas. Yo acá puse discapacidad intelectual, epilepsia, trastornos del espectro autista, pero también pueden ser otras, ¿no? Más del ámbito físico, diabetes, u otra enfermedad crónica que claramente tienen un mayor riesgo también, porque están sometidas a un estrés mucho más permanente. Y esto es lo que les decía antes, que hay un círculo vicioso, porque de alguna manera las personas que tienen trastornos mentales tienen los adolescentes principalmente tienen una mucho mayor posibilidad de ser discriminados, y al mismo tiempo eh, al revés también, ¿no? Las personas que han sido discriminadas por otros temas también tienen más posibilidades de desarrollar trastornos mentales, y lo que se genera es un vínculo o un círculo vicioso. Y que ese círculo vicioso obviamente puede desembocar en conductas de riesgo, en mala salud física, incluso en violaciones a los derechos humanos, ¿no? Lo que me parecía importante de mostrar, ¿no? Y obviamente esto ya ustedes lo conocen, que son como las conductas de riesgo a las cuales están más expuestos los adolescentes. Obviamente el consumo problemático, y no solo problemático, sino que también el consumo experimental de alcohol y drogas, las prácticas sexuales de riesgo, los actos violentos, ¿no? Que pueden ser peleas, riñas, conducción, digamos, en alteración de conciencia. También la mala alimentación, ¿sí? La alimentación poco saludable, la escasa preocupación que se genera en este momento de la vida por la salud física, ¿no? Hay una cuestión que en general los adolescentes no ven mucho, ¿no? Y también el sedentarismo, que hoy día lo relacionamos directamente también con el uso excesivo de la tecnología. Y que eso se prolonga, ¿eh? Yo tengo varios amigos que en este minuto deben estar echados en sus camas jugando Play. Eh, Así que eso está muy instalado hoy día también en la sociedad. Entonces, desde la salud pública, que es un poco el foco de hoy, yo creo que hay dos como afrontamientos que nosotros enfocamos hoy día, ¿no? Una, obviamente, es trabajar la promoción y la prevención, eh, que trate de fortalecer la capacidad que tienen los adolescentes y jóvenes para regular emociones, para enfrentar situaciones de estrés, para reducir comportamientos de riesgo, etc.
Eh, También estrategias de prevención más focalizadas, es decir, cuando vamos por un grupo que sabemos que puede ser más riesgoso y lo intervenimos ahí, ¿no? Y también la detección y tratamientos tempranos, ¿no? Que ahí hay un esfuerzo que el sector salud viene haciendo hace un buen rato, y que es en el fondo tratar de llegar antes, no intervenir cuando sabemos que los jóvenes están, por ejemplo, con consumo problemático de droga, sino que buscar una reflexión cuando hay un consumo que es más del adecuado. Yo siempre, cuando tenemos este tipo de actividades, por ejemplo, yo siempre les digo a los jóvenes, bueno, este consumo riesgoso que a veces hay que mirar es el mismo consumo riesgoso que a veces tengo yo, ¿no? Que a veces un fin de semana el viernes y sábado me tomaré 2 piscolas. Y claro, y ahí hay un consumo que también es de reflexionar, ¿no? O que es más del adecuado. ¿Sí? Ahí les puedo contar que los chilenos tomamos la misma cantidad de litros de alcohol al año que toman los alemanes. Eso es un dato que es muy notable. Tomamos casi lo mismo. La diferencia es que los alemanes lo concentran en un consumo de lunes a domingo y los chilenos lo concentramos en un consumo que en general es de viernes a domingo. Eh, entonces, claro, en general tenemos un comportamiento, y en esta edad sobre todo hay un comportamiento de consumo de alcohol que es bien preocupante. Y bueno, y me parece que era como fundamental y que yo no podía no mencionar la situación de pandemia. eh, y yo creo que la pandemia, bueno, lo conversamos justamente 5 minutos antes de comenzar. Yo creo que la pandemia nos ha afectado a todos, porque hemos tenido que cambiar nuestras formas de vida. Yo sé que muchos de ustedes probablemente no se han visto con familiares o con personas queridas, con los abuelos. eh, Como yo también hago hartas clases, entonces sé que algunos de ustedes seguramente son de regiones y se quedaron acá cuando sus padres están en otro lado. Ha sido súper difícil este tiempo, ¿no? Y en ese sentido, también me ha tocado ver que los adolescentes y los jóvenes, al tener un dominio de la tecnología bien desarrollado, muchos de ellos, eh, han tenido como una protección, ¿no? Porque, por ejemplo, les ha costado menos estar conectados por Zoom, están mucho más allanados a contactarse con otros a través de la tecnología, eh, que otras personas de otras edades, ¿no? Pero sí hay otras cosas bueno, que nos pueden ocurrir, ¿no? Nos podemos sentir irritables, enojados, ¿cierto? Porque más allá del miedo que nos da la pandemia y todo, estamos en una situación donde nuestra libertad se ha visto restringida, ¿sí? No hemos podido salir lo que queremos, no hemos podido hacer las cosas que quizás nos gustan. A los que les gusta salir, a los que les gusta, no sé, salir a bailar, a los que les gusta salir a correr, a los que les gusta hacer deporte, a los que les gusta la actividad al aire libre, el jardín botánico. Nos hemos visto restringidos de estas situaciones, y eso a todos nos genera malestar, digamos. ¿Sí? Después también hay una preocupación, que es una preocupación extraordinaria, ¿no? Que es esto de estar como muy atento a quién puede estar con contagio, o si alguien que yo quiero puede estar con contagio. Eh, y por lo tanto tenemos un estrés que es un estrés adicional al que regularmente ya es alto en esta etapa de la vida. También empiezan todos los pensamientos como más catastróficos, ¿no? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Me voy a tener que ir a la UCI, me van a poner en prono, chuta, me voy al ambulance, me voy al hospital naval, me voy al frique, ¿dónde está el mejor médico? ¿Dónde está el que más sabe el mejor intensivista? Y nos empezamos a poner en esa imagen, ¿no? Yo, por ejemplo, yo trabajé muchos años en el computer, entonces yo en algún minuto le dije a mi señora: si me enfermo y me da COVID y me pongo mal, llámame al Van porque me van a tratar de salvar con más ganas, ¿no? Porque trabajé mucho tiempo ahí. Pero nos pasan estas cosas, ¿no? Como ponernos en los peores escenarios, ¿sí? Y también empiezan todos los sentimientos de culpa. Por ejemplo, me junté con mis papás, pero yo estuve con un compañero viendo algo hace unos pocos días atrás, y empiezan todos estos sentimientos de culpa, porque quizás podemos generar
o nos podríamos haber convertido como en victorias, ¿no? Y también desarrollar como sentimientos de soledad y aislamiento, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Ya? Que esto es como para ir esta presentación. ¿Qué podemos hacer en este grupo y también en este contexto tan difícil? Eh, yo creo que lo primero que tenemos que hacer y que nos compete a todos es tener un tremendo respeto y validación por los adolescentes y por los jóvenes, ¿ya? Eh, yo, por ejemplo, soy uno que no me gusta, por ejemplo, hablar de los millennials, ¿no? Porque, porque las juventudes son heterogéneas, po. Eh, a mí me dijeron durante mucho tiempo que yo pertenecía a la generación X o a la generación del Chino Río, y que era de esos jóvenes que no estábamos ni ahí, y en realidad yo siempre estuve ahí, siempre me importó lo que pasaba a mi alrededor, ¿no? Eh, y el otro día les puedo contar que fue un chico joven, como 18 años, 19 años, estudiante de informática, a arreglarme mi computadora. Entonces yo le decía, yo quiero botar este computador. Me decían, no, pues, ¿por qué lo va a botar? Usted lo tiene que reparar, lo tiene que entunar. Entonces me encontré mucho más millennial que él, ¿no? Eh, y eso es bien increíble, ¿no? Entonces, creo que las juventudes y son diversas, ¿no? No hay necesariamente categorías, pueden haber, digamos, cosas comunes, pero armar categorías creo que no es una buena forma de validar a nuestros jóvenes, ¿no? También creo que tenemos que, y eso creo que ha sido fundamental para nuestro país, cuando los jóvenes han generado una autodeterminación informada. Es decir, hoy día tenemos una juventud que a propósito de la globalización y de toda la información que está disponible, eh, se ha informado, ¿no? Y bajo esa información ha sido capaz de decidir, ya no hay un adulto que les diga atrás lo que tienen que hacer, lo que tienen que pensar. Yo creo que eso ha sido muy interesante y se ha notado en Chile. Por otro lado está el ejercicio de la ciudadanía y eso, por ejemplo, me llama harto la atención, ¿no? Nos ha costado generar como sociedad espacios donde los adolescentes y los jóvenes puedan compartir. Para el estallido social se quemó un supermercado acá al lado de mi oficina y está pelado el terreno. Y yo digo, pero ¿por qué no ponen ahí un skate park donde los cabros puedan andar en skate y donde puedan hacer las cosas que les gustan? Y ahora, por ejemplo, abrieron y hubieron un montón de chiquillos que se metieron a hacer graffiti. Hay algunos que están súper bonitos, otros bien feos. Pero apropiarse de los espacios públicos, dar espacios de opinión, tomar espacios en televisión, tomar espacios en la radio, en la prensa escrita, ¿sí? Un ejercicio importante de la ciudadanía que yo creo que del cual han estado este grupo, ¿cierto? O este grupo juvenil ha estado como más desconectado, ¿sí? Y por último, creo que ha mejorado en los últimos años, como dije antes. Y por último también como la desestigmatización del adolescente, ¿no? La adolescencia es difícil, yo creo que transitar por ahí es complicado, ¿no? Y si nosotros todo el tiempo estamos pensando que la adolescencia es de esta forma o es de esta forma, eh, y en el fondo generamos pero este es adolescente, también lo que se genera es una dificultad para pedir ayuda, ¿no? Eh, entonces, claro, la adolescencia es difícil, pero creo que para la gran mayoría es difícil, que hay que saber decir cuando está siendo más difícil de lo normal, ¿no? O cuando uno ya se siente un poco necesitado de apoyo. Eh, y por último, así como ya cosas mm, más genéricas, y que yo también sé que ustedes saben, pero igual me gusta señalarlo, hay que dormir lo suficiente. Creo que la actividad física hoy día es importante para el cuerpo y para la mente, tener un deporte, tener una actividad que nos apasione, saber conectarse con los otros, ¿sí? Y conectarse con los otros no es solamente conectarse con los amigos y con la familia, también es conectarse con aquellos que más lo necesitan, ¿no? Eh, hay a veces que uno tiene que darse cuenta que tiene que ser capaz de renunciar a algunas cosas para poder conectarse de verdad con otros, ¿no? Y sobre todo con los que lo necesitan más que uno.
enfocarnos en pensamientos positivos también, ¿no? Porque a veces nos ponemos como, es una edad donde uno de repente tiene una tendencia a tener algunos pensamientos medios negativos, ¿no? Y de repente hay que enfocarse en cosas positivas, a despertar y amanecer en la mañana y agradecer por lo bueno que uno tiene o por lo bueno que ha pasado. Obviamente evitar el tabaco, el alcohol, las drogas, limitar el tiempo en las pantallas, apaguemos los matinales un rato, eh, leamos un libro, no necesariamente estudiamos, veamos Netflix también, pero no matinales, ¿sí? Y tener tiempos de relajación y desconexión. Acá probablemente hartos colegas les dirían, oye, es importante hacer yoga, meditación, qué sé yo, pero a veces eh, quizás con un baño, con un rato de música desconectado, digamos, con la música que a uno le gusta, un baño más largo. eh, Simplemente a veces uno con cosas pequeñas logra desconectarse un rato. ¿Sí? Eso más que todo mi presentación, espero no haberme pasado mucho tiempo. No, perfecto en el tiempo. Muchas gracias por la presentación. Gracias, Sebastián. Bueno, agradeciendo la presentación de don Matías. Ahora vamos a presentarle a la encargada de la presentación de salud mental estudiantil, a doña Pierina Pena Bugueño, trabajadora social de la Universidad de Valparaíso, magíster en intervención psicosocial, mención en mediación de conflictos, desde el 2011 al 2019 a cargo del programa de la Universidad Inclusiva e Ironía de Desarrollo Estudiantil, y desde el 2019 hasta la actualidad es directora de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la universidad. Bueno, le doy la invitación a doña Peregrina para que nos pueda exponer su presentación. Hola, buen día, buenas tardes en realidad a todos y a todas. Me puse un temporizador porque yo soy muy buena para hablar, así que voy a tratar de medirme para, en el fondo, ser muy respetuosas con el tiempo. Voy a compartir la presentación. Buenísimo, ya. La verdad es que a mí me gustaría compartirles algunos temas que están vinculados a cómo nosotros desde la universidad hemos ido implementando los distintos mecanismos de acompañamiento a los y las estudiantes. Entonces, ¿de qué voy a versar un poco en esta presentación? Es cómo nosotros como Dirección de Asuntos Estudiantiles podemos replantear, ¿ya?, nuestro rumbo y en el fondo la atención tradicional que estábamos otorgando a los estudiantes para de una u otra manera encauzarnos en un tipo distinto de servicio que fuese más pertinente a los requerimientos de los y las estudiantes. Entonces, voy a pasar un poco a hacer una conversación un poquito histórica de cómo nosotros empezamos en la línea del acompañamiento a los estudiantes en temas de salud mental, el rescate de lo que ha implicado también la prevención y la promoción de la salud mental, lo que ha implicado también el rediseño de los mecanismos de comunicación que hemos tenido, que para nosotros eso es re importante, porque en la medida que nosotros podamos conectarnos de mejor manera con los y las estudiantes, vamos también conociendo las necesidades y requerimientos que ellos nos van indicando. Luego de ello, la importancia de los reportes y las instancias de consultas masivas, y en el fondo también cómo la universidad implementa un programa de salud mental acorde también a la realidad de los estudiantes y considerando este sello de Universidad del Estado, universidad pública y comprometida también con las temáticas que en el fondo vivencian cada uno de los estudiantes, ¿ya? Entonces,
Para contarles un poco cómo fuimos nosotros evolucionando. Originalmente nosotros teníamos una atención clínica a estudiantes. El estudiante que presenta un problema se contactaba directamente al servicio médico y recibía alguna atención de psicología. Pero nos dimos cuenta que, en definitiva, eso implicaba una gran concentración de atención clínica de un montón de temas que no necesariamente implicaban una atención clínica, ¿ya? Y por otro lado, y en virtud también, yo te podría decir del año 2017 en adelante, que empezaron a producirse ya mayores demandas respecto al tema de atención clínica o de atención de psicólogo o atención en materia de contención emocional, se nos generó ya también un gran atoche ya de estudiantes que venían a solicitar algún tipo de apoyo. Y como en el fondo solamente todo lo que era contención emocional y atención para estudiantes en salud mental se concentraba en lo clínico, se nos generó en el fondo unas tremendas listas de espera. Y que a su vez eso implicó que los estudiantes en el fondo empezaran a demandar y había también un reclamo y una queja de que no estábamos dando una respuesta oportuna, que no habían psicólogos, que los tiempos de espera eran muchos, que no había preocupación de la universidad por sus temas, ¿ya? Entonces, ¿cómo fuimos evolucionando? Nosotros generamos un cambio ya en la forma y el abordaje de tratar los temas de salud mental. Entonces, ¿cómo fuimos evolucionando de esto? Primero, en el fondo hemos tratado de generar una campaña importante, que lo hemos conversado a nivel de las distintas escuelas, lo hemos socializado con los centros de estudiantes también, y a través de, en el fondo, nuestras plataformas comunicacionales, donde hacemos hincapié en que los estudiantes ya que presenten algún problema puedan contactarse directamente al correo de la DAE para recibir una primera contención emocional del asistente social. Nosotros somos la puerta de entrada para la acogida frente a problemáticas que presenten los y las estudiantes. Luego de eso, si por ejemplo el estudiante tiene un problema o una inquietud, una necesidad de apoyo psicoeducativo, ¿ya? Que en el fondo son temas que le generan estrés académico, vocacionales, nosotros los derivamos al programa APA, que es un dispositivo que implementa la Vicerrectoría Académica, que trabaja justamente con esta conexión de los temas educativos que inciden, o bien los temas que están vinculados a los estrés académicos que de una u otra manera inciden en su rendimiento. Entonces, por ello es una estrategia que está muy vinculada a lo académico y que la ve la Vicerrectoría en ese marco. También lo coordinamos también con la Unidad de Igualdad y Diversidad, porque tienen una atención específica ya en situaciones de relaciones afectivas, relaciones de pareja, de situaciones o de contención en temas vinculados a la violencia intrafamiliar, violencia de pareja, ¿ya? Y nosotros, como servicio médico, nos estamos concentrando solo en la atención clínica hacia los estudiantes, aquel estudiante que está con una situación emocional desbordada y que requiere una terapia de acompañamiento para un poco compensar en el fondo ese grado de estrés emocional que está vivenciando. Ahora bien, nosotros como universidad tenemos ciertas limitaciones respecto del tipo de atención clínica que podemos dar o el tipo de atención psicológica especializada, dado que en el fondo nosotros contamos con un servicio médico que es de baja complejidad, por tanto no podemos en el fondo abordar temas que escapen de ese ámbito o ese radio de acción. Por tanto, cuando nos encontramos con situaciones de compañeros y compañeras de ustedes que están afectados por alguna, en el fondo ya, patología de salud mental, incluso dado que algunas de ellas son incluso reconocidas y catalogadas, o sea, no catalogadas, sino que reconocidas y asumidas por las garantías explícitas de salud, lo que nosotros tratamos de hacer es justamente la derivación externa hacia el estudiante. Nosotros no podemos hacernos cargo de un estudiante que tiene una depresión severa, o que tiene un trastorno de bipolaridad, o que tiene un consumo ya quizás más problemático de alcohol y drogas, ya que está influyendo ya su calidad de vida. No podemos hacernos cargo de eso como institución. Pero lo que nos hemos dado cuenta, más allá de generar el proceso de derivación interna, o sea, externa, que diga ya, usted vaya a sacar hora al consultorio, nos hemos dado cuenta que el estudiante requiere un acompañamiento más personalizado
personalizado y en el fondo hemos tratado de ir evolucionando hacia un tema un poquito más paternalista, quizá ustedes los podrán llamar, pero es la única forma que nosotros sancionamos que efectivamente el estudiante está solicitando la instancia de apoyo para la solución del problema que lo aqueja, ¿ya? Nos hemos dado cuenta que los chicos y chicas son mucho más dejados, asumen que tienen que ir a pedir hora porque no se han tomado los medicamentos, han dejado el tratamiento inconcluso, y cuando uno les explica que en definitiva no nos podemos hacer cargo como institución, dicen, ya, ok, yo lo voy a hacer, voy a sacar hora, pero no lo hacen. Entonces luego, como dejan estar el tema, se viene una especie como de aumento ya de la situación problema que ellos van presentando, y eso obviamente a nosotros nos conlleva a un tipo distinto también de contención en ese sentido. Por tanto, hemos asumido este acompañamiento ya muy directivo con los chiquillos y chiquillas para tratar de que ellos obviamente acudan a los centros de salud especializados, y para eso nosotros coordinamos que les den las horas, etcétera. Hemos tenido una muy buena respuesta en los CEFAM, en el Hospital Van Buren, cuando muchas veces nos toca de repente derivar urgencia a un estudiante porque está por una situación compleja y de salud en el fondo que está atentando contra su vida. Y en ese sentido debo reconocer que hemos tenido la acogida como para poder en el fondo estar acompañando al estudiante y su familia en todo el proceso. ¿Ya? Pero se nos han presentado muchos casos, por tanto hemos tomado la determinación como equipo de generar un acompañamiento quizás un poco más intensivo, de tal manera que los chicos y chicas que están con algún tratamiento no los dejen pendientes, sino que más bien lo vayan continuando. Por tanto, aquí en el fondo añadimos un cuarto piso, ¿ya? a nuestro diagrama de trabajo, en el cual obviamente nos hacemos cargo del seguimiento y el contacto y acompañamiento a cada uno de los estudiantes y su familia, ¿ya? Nos damos cuenta que sin eso, en el fondo nuestro sistema queda quizás un poco más vulnerado, porque en el fondo no tenemos cómo conocer si es que efectivamente el estudiante ha sido atendido, si es que el estudiante se siente bien, si es que está continuando con su actividad académica. Entonces, la idea es que nos motiva en esto es en el fondo a ir cerrando los círculos con los estudiantes y saber que ellos están acompañados y que en el fondo la situación que les originó quizás alguna crisis, ya llámese quizás un poquito más de carácter vital, ya pudiese estar superada en ese sentido. ¿Ya? Voy a seguir avanzando. Luego de ello, cuando les hice la presentación, yo les comentaba que nosotros hemos tenido que hacer un rediseño de los mecanismos de comunicación de tal manera que los estudiantes se sientan cercanos a nuestros dispositivos de apoyo y acompañamiento. Entonces, hemos hecho un tema gráfico importante, hemos estado trabajando en temas de redes sociales y nuestra página web, hemos hecho una campaña de socialización de estos dispositivos con las direcciones de escuela y los centros de estudiantes. En el fondo, para trabajar la salud mental, nosotros como Dirección de Asuntos Estudiantiles hemos tenido que acercarnos mucho más a los y las estudiantes, ¿ya? Tenemos una brecha generacional importante, por tanto es probable que si nosotros tuviéramos mecanismos de comunicación tradicional y convencionales acorde a nuestra edad, para los y las estudiantes va a ser un poco fome, va a ser algo que en el fondo no les va a llegar, o quizá no les va a generar esta inquietud o esta capacidad de acercarse a lo que nosotros estamos ofreciendo. Por tanto, hemos considerado que el hecho de, en el fondo, redefinir nuestra gráfica y nuestros medios de comunicación han permitido que de una u otra manera podamos en el fondo instalar y sensibilizar y socializar lo que nosotros estamos trabajando. Ahora bien, frente a eso también nos dimos cuenta que hay muchos temas de los y las estudiantes que no pasan por una atención clínica, no requieren una derivación a un organismo especializado, sino más bien hay temas comunes ya que forman parte de la realidad de la universidad y que en el fondo hay que abordarlo, y frente a eso la mejor estrategia era justamente definir o implementar iniciativas que están vinculadas a la prevención y a la promoción de la salud mental, perdón, ahí repetí la misma palabra, pero es la prevención y la promoción de la salud mental, ¿ya? Nosotros tenemos una realidad distinta, muchas veces los estudiantes tienen este interés de conocer a otros, entonces da
algunas temáticas comunes que hemos ido pesquisando, hemos generado instancias grupales donde estudiantes de varias carreras puedan participar, ¿ya? Entonces, en el fondo, en ese sentido, cuando empezamos en el fondo a diseñar ya las distintas actividades, hemos ido en el fondo tomando los grandes problemas por los cuales nos consultan. Entonces, los primeros son temas, como yo les comentaba, desde el área psicoeducativa, que muchas veces consultan respecto de qué es lo que pueden hacer, porque tienen ansiedad, están con alguna crisis, están con estrés en situaciones académicas, que ahí lo vamos trabajando con la vicerrectoría académica, ya por ser un tema ya que va, en el fondo, muy relacionado con el rendimiento y con la continuidad académica. Otros temas que también los chicos y chicas nos consultan por los cuales requieren apoyo son los problemas de pareja, problemas familiares, ya problemas de violencia en el pololeo, problemas de pareja, violencia intrafamiliar, en la interrelación con el otro, el tema de la discriminación, lo que es la funa, temas vinculados también con la orientación sexual, que muchas veces no hayan cómo asumir quizás esta lógica de decir, bueno, yo no me considero una mujer o no me considero un hombre y me gustaría que la sociedad y mi grupo de compañeros y el resto y el entorno me acepte como soy. Entonces eso también ha sido un tema que lo hemos ido trabajando, ¿ya? Situaciones que nosotros las catalogamos como SOS, que son, por ejemplo, estudiantes que están con alguna ideación o planeación suicida. Hemos tenido intentos suicidas que en el fondo nos han llevado justamente a estas derivaciones con lo externo, pero también cómo podemos en el fondo fomentar y potenciar en el fondo el desarrollo de los factores protectores que tienen cada uno de los estudiantes para que no lleguen a estas instancias. Tenemos que en el fondo contener de manera oportuna, ¿ya? Contener y acoger a los estudiantes de tal manera de que alguna situación que les esté generando algún conflicto interno no pase a mayores, ya que no terminen a lo mejor tomando una determinación drástica o que en el fondo no sientan que no hay dispositivos de apoyo y acompañamiento para ellos y ellas, ¿ya? Y temas también vinculados con la contingencia, ¿ya? Hay muchos trastornos que están vinculados al estado anímico, el encierro, esta cosa de estar, la monotonidad, la imposibilidad de poder salir, de relacionarse con los compañeros, están muy angustiados y muy estresados por más que nada el hecho de que no puedan vincularse con los otros. A nosotros nos preocupa enormemente los estudiantes de primero que, a diferencia de quienes han logrado establecer unas instancias de interrelación entre compañero y compañera, los chicos de primero no han podido relograr. La dinámica de los recreos, que a lo mejor para uno antes no era tan importante, en este momento cobra relevancia porque es justamente una instancia de encuentro. Los recreos, las instancias que se tenía antes o o sea, una vez que se terminaban las pruebas, estas lógicas de relax que iban ahí en buena a un local. Vamos a pensar que iban a tomarse un jugo refrescante ahí para calmar la sed producto de haber terminado la prueba y haber en el fondo ya liberado una etapa. Pero esos espacios para los chicos primero no los han tenido, ¿ya? Y en el fondo nos hemos ido dando cuenta que en la dinámica estudiantil son tremendamente importantes. Entonces, eh, tratamos de buscar en el fondo, a través de nuestras iniciativas que lamentablemente, y dada la pandemia, hemos tenido que implementar de manera telemática a través de los diversos dispositivos y plataformas para ello, hemos considerado que es oportuno y pertinente ofrecerlas, que todos los estudiantes puedan, en el fondo, participar de iniciativas que les conmuevan, que les llamen la atención, que les generen a lo mejor quizás una respuesta a las inquietudes que están vivenciando, ¿ya? Entonces, desde la DAE, nosotros hemos tenido que ir generando un camino distinto, ¿ya? Porque en el fondo hemos tenido que empezar desde una capacitación y definición de roles de equipo, ¿ya? Preparándonos para esto. Ya nuestros estudiantes, muchos temas que estaban vinculados a lo socioeconómico ya lo vienen o lo tienen ya más o menos solucionado por parte del ministerio. Pero cada vez más nos hemos ido dando cuenta que están llegando con mayores carencias emocionales. Y frente a eso, no podemos nosotros no estar preparados justamente para acoger y atender. Frente a eso también evolucionamos y creamos un programa de salud mental. Nos hemos ido articulando con la Dirección de Análisis Institucional que nos ha permitido, en el fondo, generar
instrumentos para ir pesquisando, en el fondo, algunas situaciones que pudieran tener o preocupar de mayor manera a los y las estudiantes. Entonces generamos un cuestionario a mediados de año en el cual justamente íbamos preguntando respecto a las distintas situaciones que les generaban alguna preocupación al estudiante, a los y las estudiantes, y frente a eso también empezamos a contactarnos con ellos, a ver qué es lo que pasaba. Y justamente en virtud de los relatos de las respuestas y de estos contactos, nos fuimos dando cuenta también de que efectivamente estaba bien el camino que estábamos haciendo, que teníamos que mirar, que teníamos que acercarnos mucho más, ¿ya? Logramos este año lanzar un manual de contención y acompañamiento en situaciones de crisis dirigido a los profesores, a las direcciones de escuela, a funcionarios, que muchas veces los estudiantes no tienen a quién acercarse y a veces encuentran un profesor buena onda, o un director de escuela, o bien una secretaria que es muy cálida y que de repente, en virtud de que no tienen cómo, o desconocen, o no tienen la confianza, acuden a ellos por simpatía y cercanía, y de repente les cuentan el problema. Pero muchas veces la persona puede ser muy simpática, pero no necesariamente sabe qué responder, cómo actuar. Y siempre era un tema que nos demandaba como dirección: oye, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pasa si un estudiante me pregunta esto? ¿Cómo le respondo? Entonces generamos un manual de contención y acompañamiento en el cual el profesor Reginald Risk también nos aportó y nos hizo algunas observaciones, pero que nosotros lo tenemos incluso ahora, le hicimos una adaptación para el modo pandemia, para también cómo en esta lógica virtual podemos en el fondo dar una contención a distancia, a través de la pantalla, a través del teléfono. Así que hicimos una adecuación a este manual. Cuando yo les contaba del instrumento de salud mental que aplicamos, nos contactamos con todos los estudiantes que tenían un alto y medio nivel de preocupación. Entonces empezamos a ver qué es lo que les pasaba, si ameritaba alguna derivación, lo íbamos haciendo. Si solamente era el hecho de conversar, ahí estábamos para prestar oídos, para saber lo que le pasaba. Y el desafío de aquí a 2 meses más es justamente fortalecer un mayor trabajo articulado con las directoras de escuela. Esa es nuestra planificación a corto plazo. Sí o sí lo tenemos que hacer, y sí o sí también implicar en esto a los centros de estudiantes que son más cercanos a ustedes, de tal manera de que cuando hayan situaciones que complejicen a algún estudiante y que lo tengan muy angustiado y no sepa dónde solicitar ayuda, también toda la comunidad esté al tanto de los dispositivos que ofrece la universidad para apoyar, ¿ya? Entonces, un poco contarles que en la lógica de promoción y prevención, voy a ver cómo voy con los minutos, me quedan 10 minutos. En la lógica de promoción y prevención hemos estado diseñando algunas estrategias. La primera, el grupo Conectados, que es un grupo de pares que se estuvo capacitando desde el año pasado. Y el Grupo Conectado se adjudicó un proyecto FDI para este próximo año 2021, estos fondos que otorga el Ministerio de Educación, porque es un grupo que quiere, en el fondo, colaborar en estos llamados de auxilio, de urgencia. Entonces vamos a establecer una especie de call center donde el Grupo Conectado va a estar ahí atendiendo llamados telefónicos, atendiendo mensajes y haciendo una derivación más pertinente y rápida, de repente, a la misma dirección. Entonces nosotros nos estamos reestructurando para ver cómo, en virtud de los llamados de emergencia, que podamos atender y acoger, porque muchas veces el estudiante tiene una mayor cercanía con otro. Nosotros inmediatamente tomar la posta y acompañar a ese estudiante en virtud de la problemática que le esté afectando. A ver, Conectado no es un grupo de intervención, Conectado es un grupo que en el fondo se ha capacitado, y lo que queremos que en el fondo nos colabore y nos apoye a partir del próximo año es justamente siendo un puente: ¿dónde llamo? ¿Dónde me oriento? ¿Dónde pregunto? Que el dispositivo que vayamos a tener, la idea es que sirva para que los estudiantes que no tienen dónde acudir, llamen. Y aquí, en el fondo, va a haber este grupo que los va a acoger y los va a atender y les va a decir dónde llamar, o los va a conectar justamente con el dispositivo institucional que sea más pertinente para la problemática que ellos tengan, ¿ya? Pero como les digo, está focalizado. Si bien ahora está realizando talleres a primer año, próximo año vamos a implementar este call center, pero independientemente, nuestro foco de atención en Conectado es el estudiante que recién viene llegando a la universidad, que sí está muy desconectado de todo, y que este nuevo cambio de etapa del colegio a la universidad de repente les afecta, ¿ya?
Así es que dentro de las iniciativas que vamos a trabajar en la lógica de la inserción y de los programas de inducción, va a estar justamente este taller que hacemos con los grupos cursos e intervenimos directamente conversando respecto a los temas, ¿ya? El otro dispositivo que tenemos se llama el Grupo Redes. El Grupo Redes también es un grupo que con quienes hemos estado trabajando y hemos realizado varios talleres, ¿ya? Si bien es cierto, el Grupo Redes está focalizado ya en estudiantes de curso superior, pero trabaja todo lo que tiene que ver con la dinámica familiar, las amistades, el cuidado de la salud. Es un grupo que trabaja con grupos y hace redes con las redes que están al interior de la UB, ¿ya? Y aquí les cuento, por ejemplo, los talleres que se vienen para la próxima semana en el Grupo Redes. Cómo evitar las relaciones de pareja que sean tóxicas y tener relaciones saludables, que en el fondo el objetivo es la prevención de la violencia de pareja en el pololeo. Cómo se cultivan relaciones saludables, en el fondo también en la lógica de prevenir situaciones de violencia en las relaciones de pareja. Desde tus propias raíces, el bienestar psicológico en contextos de pandemia, en el fondo entregar herramientas para sobrellevar la crisis sanitaria, para el mayor bienestar psicológico. Después, por ejemplo, temas de crianza respetuosa. Estamos también trabajando con nuestros estudiantes que son papá y mamá, y también es un grupo prioritario para la dirección, dado que en este periodo ha sido muy complejo para ellos sobrellevar el doble rol. Siempre los papás y mamá dejaban su bebé al cuidado de alguien en la casa mientras estaban en la universidad, o bien en nuestro jardín o jardín infantil, pero resulta que llegaban a la casa y ejercían su labor. Ahora están quizás un poco más descompuesto y ha sido un poco complejo para ellos sobrellevar el estar 24/7 y tener que compatibilizar su rol de papá y mamá con las clases, ¿ya? Y estamos también con otros talleres que son bachillerato de emociones, para salir relajado, y dale a tu cuerpo alegría Macarena, que son en el fondo talleres lúdicos para fomentar el autocuidado por medio de actividades un poquito más recreativas. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, el Grupo Red está tratando de, en el fondo, de hacer actividades y nos ha ido bastante bien con la convocatoria, así es que aprovecho de pasarles el aviso para que nos busquen en la página web de la DAE, si no en el Instagram de la DAE, que tenemos bastantes seguidores, y se puedan sumar a participar en esto. Ahí, ¿qué es lo bueno? Que en el fondo tienen la posibilidad también de conocer a estudiantes de otras carreras que quizás están pasando por alguna situación similar a la de usted, y se ha dado una riqueza en estas conversaciones y en esto un poco compartir nuestras vivencias bastante interesante, así que los dejo cordialmente invitados. Desde la DAE, como yo les contaba, todo este tema comunicacional ha implicado que hemos estado coordinando dispositivos de apoyo en esta contingencia. Entonces, bueno, tenemos ya algunos temas que hemos ido abordando, que eran el temas económicos. Si es que efectivamente había una situación de diagnóstico de COVID, tenemos un dispositivo de acompañamiento médico y psicosocial para estudiantes que en el fondo han sido diagnosticados o bien que están en proceso de cuarentena a la espera de algún resultado. Así que en el fondo lo hemos puesto ahí a tono para apoyar a todos los estudiantes que lo requieran. Estamos en esta lógica también. Continuamos con los temas psicosociales y por lo mismo quienes estén desmotivados y afectados emocionalmente les decimos que escriban directamente al asistente social de la carrera. Estamos con los temas de conectividad, que todo lo estamos recibiendo a través de la dirección, y un poco esta es la lógica que nosotros tenemos con esta última diapo de poder ir trabajando. Nosotros lo que queremos es, en el fondo, acoger a quienes están en alguna situación de angustia, tristeza, que necesite ayuda porque no tiene ánimo, y frente a eso, en el fondo, las puertas abiertas de la dirección a través del puente de llegada que vendrían a ser las asistentes sociales de cada carrera. Nos estamos preparando, hemos estado en bastantes jornadas de actualización en temas de salud mental, estamos haciendo hartos coaching también, porque efectivamente nos dedicamos muchos años a temas que están más vinculados a lo socioeconómico, pero resulta que ahora la atención de nuestros estudiantes no está vinculada tanto a lo socioeconómico, sino que los estudiantes vienen ya con necesidades claras y que necesitan una respuesta a nivel emocional. Por tanto, en el fondo, ahora nuestra estrategia desde la dirección, en la lógica del acompañamiento a los jóvenes que ingresan a la universidad, es justamente el brindar soporte, acogida y acompañamiento durante la trayectoria académica a quienes lo necesitan. Así es que desde ese punto de vista, como dirección, hemos tenido que dar un vuelco y hemos tenido que ir virando a un nuevo
estudiante que requiere un apoyo concreto y frente a lo cual tenemos que tener también una alternativa y una solución a su problemática. Así que me quedan 3 minutos, pero yo creo que con eso, y para no darles la lata, termino y quedo atenta a sus consultas al respecto. Así es que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la presentación, doña Pierina. Bueno, buenas tardes. Agradecemos a los expositores y también a las personas que están asistiendo a nuestra jornada. Y en vista del tiempo, le vamos a dar paso a las personas que han hecho algunas consultas a través del chat para que puedan hacerlas directamente a quienes exponen hoy. Y primeramente, la profesora María Elizabeth Guerra. Parece que, ahí está. Ahí sí. Ahí sí, ¿se escucha bien? Es que yo estoy con Sí. el internet un poquito desfasado. ¿Se escucha bien? Ya, Sí. súper. Bueno, primero que todo, yo quiero felicitar al grupo de Salud y Sociedad, a los estudiantes, porque la idea de organizar esta jornada fue de ellos. ¿Sí? Ellos tenían un rol que cumplir dentro de la asignatura y ellos desde el año pasado que querían organizar una jornada abierta, gratuita para todos los estudiantes y lo lograron hacer, ¿ya? Y el tema que los sedujo siempre fue la salud mental. Siempre, siempre, siempre. Y este año, al vernos en estas circunstancias, con mayor razón. Así que primero que todo, yo quiero felicitarlos porque logramos el objetivo de juntarnos y poner este tema visible, ¿ya? Eso primero que todo. En segundo lugar, agradecer también la gentileza que tiene Matías y tanto Pierina, ¿verdad?, para estar con nosotros y hablar de estos temas que a veces los tenemos como bien escondidos, ¿no? Salud mental como que tiene un cargo como un estigma. Uno dice salud mental y se imagina todas cosas feas, pero no piensa en las cosas positivas, ¿verdad? No piensa que salud mental tiene que ver con estar con amigos, con hablar, con pasársela bien, te fijas, con dormir bien, como decía Matías. Uno siempre tiende a patologizar la salud mental, particularmente en las escuelas de medicina, como que dicen salud mental y se van a todos los trastornos y no a la cosa sana, ¿no? Entonces, gracias por compartir con nosotros. Y a mí hay una cosa que siempre a mí me ha hecho como ruido, particularmente, bueno, ahora que estamos en una escuela de medicina, yo sé y veo a los estudiantes tremendamente exigidos, ¿ya? No solamente porque sus profes, y me tengo que incluir, yo como profe les exijo, pero ellos también se exigen más, porque son muy buenos estudiantes. Entonces siento que cargan con un peso, con una mochila súper fuerte, también de autoexigencia, y siento que no se permiten el momento del ocio, el momento del gozo. Entonces eso, y lo pienso porque también lo veo en mí. Cuando yo empecé a escuchar la palabra ocio, siempre dije el ocio, pero el ocio tiene una connotación súper negativa. Y en otros países, tú dices, el ocio es algo importantísimo. De hecho, a las vacaciones le llaman así, es mi momento de ocio, y lo encontré fantástico. Entonces, mi pregunta para Matías era en el fondo cómo. Yo sé que dar tips no es la idea, ¿no? Pero como luces quizás para los estudiantes que ellos mismos, que nosotros nos exigimos mucho, cómo transitar por ese camino de la alta exigencia que yo mismo me impongo y también con esto otro de poder ser feliz en otros ambientes y que también es necesario darme ese tiempo de descanso. ¿Qué le sugerirías tú para este tránsito un poquito más fisiológico, para que la vida sea más feliz en el fondo? Oye, pues, bueno, en general tampoco me gusta mucho dar tips porque
de repente termino dando tips que ni yo mismo cumplo, entonces de repente no soy muy buen ejemplo para algunas cosas, ¿no? Eh, yo creo que pasan varias cosas, ¿eh? Yo creo que lo primero es que tenemos que pensar en una reflexión como bien profunda respecto a la sociedad, ¿no? Que estamos efectivamente y lo que ocurre, digamos, en una sociedad, digamos, tan exitista, tan neoliberal, es que ocurre un poco esto, ¿no? Que tenemos que ser súper exitosos, tenemos que ser... eh, y a veces yo creo que esa consigna a veces nos hace perder la motivación original que nos llevó a hacer algo, ¿no? Porque cuando yo creo que la mayoría de los que están escuchando, cuando entraron a estudiar medicina, no entraron a estudiar medicina para ser los mejores, ¿no? Para ser los mejores estudiantes, me refiero, ¿no? Sino que entraron a estudiar medicina eh, para ayudar a las personas a recuperar su salud, ¿no? Eh, y qué importante es que el que entrega salud sea un agente de salud también, ¿no? Y a veces la verdad es que no, por eso decía que de repente yo soy un mal ejemplo, ¿no? Y eso lo digo en varias de mis clases. A veces estamos nosotros súper estresados y estamos dando tips y cosas cuando realmente tampoco nos hacemos demasiado cargo como de nuestra propia salud mental, y en eso coincido harto contigo, Marieli, que en realidad, eh, claro, no tener una enfermedad mental no significa tener una buena salud mental, ¿no? Eh, y ahí también me ocupo de ejemplo. Yo a veces me tomo 2 litros de café y trabajo desde las 8 de la mañana a las 11:30 de la noche y chuta, y se hace difícil. Pero yo siempre creo que es una buena práctica mirar la motivación que nos llevó originalmente a hacer algo. Yo creo que de verdad que esa es una buena manera de combatirlo, ¿no? No caer como en este exitismo un poco hipertrófico que nos lleva, que también, insisto, es muy neoliberal, es querer todo rápido, querer todo al tiro, querer romperla en la prueba, querer sacar el mejor en una querer sacar... Y la verdad es que es bien loco, ¿no? Finalmente uno termina haciendo una carrera todo el tiempo en la vida y eso es bien poco cuidado, ¿no? No, pues yo creo que siempre hay que estar también pensando en las cosas que nos gustan y no olvidarlas, ¿no? A mí me gusta hacer música, no tengo mucho talento, ¿ah? Pero me gusta hacer música. eh, y ustedes, yo me imagino que también están llenos de cosas que les gusta hacer y tampoco olvidarlas y no dejarlas de lado. Creo que son formas como para evitar un poco eso. Agradecemos ahí entonces también la respuesta de Matías y continuamos ahora con una pregunta de la profesora Catherine. Sí, bien, bueno, igual agradecer, ¿no es cierto?, a Pierina y a Matías. Disculpen, no me ven. Estoy, eh, Matías, tenía muchas dudas, muchas preguntas cuando ustedes hablan, me lleno de inquietudes y que les agradezco eso. Una de las cosas que yo te ponía en una de las primeras inquietudes era de acuerdo a tu experiencia, ¿no? ¿Y cuántas veces ves esto de la depresión que presentan los jóvenes que esté asociada a este rendimiento académico? Y a lo mejor esa era una de las primeras preguntas que yo quería hacerte, que era como muy específica. A lo mejor me puedes comentar de aquello. Sí, yo creo, Katy, que hay una situación que es bien compleja, porque finalmente un adolescente o un joven de 17 años no es muy distinto a un joven de 18 años, ¿no? Sin embargo, las exigencias que el sistema le impone son bien distintas entre el sistema escolar y el sistema universitario académico, digamos, superior. Porque en el fondo lo que les pedimos es pasar de un sistema que es tremendamente estructurado, es tremendamente protector, a un sistema que es de total autonomía, ¿no? Y de repente pasa que los jóvenes no saben regular en el fondo esta autonomía y la necesidad de estudiar, por ejemplo. Entonces, eh,
tratan de esforzarse mucho más de lo necesario, bueno, otros mucho menos, pero pasa por esto, ¿no? Porque en el fondo se cambia como el sentido del sistema, ¿no? De un sistema que es muy estructurado a un sistema que promueve como la autonomía total. Gracias, Matías. María Joaquina, no sé si hago las otras preguntas o quiere que las vamos matizando. Yo creo que puede ser una opción, que están las dos profes, que tienen varias preguntas, y voy a ir así como... Perdón, es que me apasionan los dos expositores, entonces me surgen muchas preguntas. Matías, mira, bueno, vuelvo a ti, y yo allí lo colocaba también por una inquietud, porque le pedimos a los jóvenes, y tú ahí lo colocabas súper bien, que pasen menos tiempo en pantalla. Hoy día, que además hacemos clases en pantalla, que tienen que estar en pantalla más tiempo, pero yo sé que muchos jóvenes juegan en línea, ¿no es cierto? Y como que se anestesian con las pantallas. Y queremos revertir un poco de eso, pero yo también veo que desde la infancia los niños hoy día cada vez más los padres les pasan los dispositivos, entonces es una constante lucha, y yo me preocupo obviamente como madre, como educadora, no sé, pero como docente, de lo que vamos a hacer, porque además, y allí tomo lo que decía la Pierina, y me parecía también, y tú también lo comentabas, esta desvinculación emocional de repente que se provoca, ¿no? Porque estoy anestesiado jugando, pero no me conecto con las emociones que tengo. Y entonces cuando me conecto con esas emociones, a lo mejor lo estoy pasando mal y mejor la dejo ahí guardada y vuelvo al juego en línea. Entonces, esa es una inquietud que a mí me surge. Bueno, Katy, yo te podría responder de una manera súper exitista. Tengo tres hijos, ¿no? Y son los tres entre 1 y 7 años. Y la verdad es que el tema de las pantallas, como tú lo ponías en la pregunta original, como con los niños, yo lo tuve súper controlado hasta marzo de este año, donde de verdad que la estructura de vida que estamos llevando se hizo súper complicado regularlo más. De hecho, todavía estoy de manera personal en búsqueda de una solución. Eh, Me gusta decirlo porque creo que ha sido complejo para todos. Pero en el caso de los jóvenes creo que es distinto, ¿ah? Porque como lo decía en mi presentación, eh, creo que también el manejo de la tecnología y la dimensión que tienen de la tecnología también puede ser protector, ¿no? No estoy diciendo eh, que sea bueno que estén todo el día conectados, ¿no? Pero creo que para ellos ha sido mucho más fácil con estas formas de socializar, ¿no? Y estos juegos en línea a veces también tienen comunidades, tienen grupos, incluso hay personas que se juntan con esos grupos en otros espacios. Por lo tanto, no quiero decir que necesariamente sean malos. Sin embargo, creo que también para los jóvenes es mucho más fácil tener otras alternativas, ¿sí? Eh, Otras alternativas que muchas veces no se consideran demasiado, ¿no? De repente en este periodo, por ejemplo, donde tenemos tan asociado el leer con estudiar, ¿no? Y perdemos, por ejemplo, leer una novela, eh, o hacer, por ejemplo, alguna actividad más física, alguna actividad lúdica, cocinar, ¿sí? O sea, en el fondo creo que los jóvenes hoy día tienen mucho más alternativas, tienen juiciar necesariamente que los juegos sean malos, pero sí creo que hay alternativas como para bajar el uso de pantallas, definitivamente. Pan de masa madre, por ejemplo. Sí, un boom. María Joaquina, sí. disculpa, es que a lo mejor Nicole tiene la manito arriba y a lo mejor es sobre el mismo tema, no lo sé. Sí, ahora justamente la vi. Sí, es del mismo tema. Es que me parece igual importante el tema como de la Se edad. escucha bajito. ¿Ahí sí? ¿Aló? ¿Se escucha bien Ahí más sí, fuerte? se escucha. Ahí Sí, mejor. Ya. Es que a mí me pasa de que igual ha sido protector el tema de los videojuegos, como en estos momentos, como que igual uno estudia todo el día y tiene que estar frente a una pantalla,
pero siento que para mí personalmente ha sido protector, entonces como que igual me quería como decir ese comentario antes, pero ya se respondió un poco la duda, que depende mucho, que puede ser tanto un factor protector como quizá algo que debería como ir disminuyéndose un poco. Y eso, que era mi comentario. Eso. Súper. Muchas gracias. Gracias, Nicole, porque, Em, perdón, María Joaquina, disculpen que solo reflexione, que igual es súper interesante escuchar a los jóvenes, porque uno puede tener una perspectiva distinta, y entonces cuando conoce, por ejemplo, lo que dice Nicole, se abre como esperanza que de repente uno las ve desde lo negativo, y justamente puede ser este factor protector que decía la Pierina. Y solo para terminar, María Joaquina, y ahí voy donde la Pierina, que era, ¿qué era lo que más te había llamado la atención, ¿no es cierto?, de lo que tú has encontrado de estas demandas de los jóvenes. Y para cerrar después de que me responda la Pierina, ¿cuáles son esos factores protectores que podríamos ir potenciándonos en la juventud de salud mental? ¿Era para mí? Yo estaba así como escuchando a más, pensé que era para Matías. Es que el primero era lo que a ti te llamó más la atención en la búsqueda. Cuando tú haces esta y cuentas, ¿no es cierto?, lo que has encontrado, ¿qué es lo que te ha llamado a ti la atención de la demanda que ha tenido el estudiantado? A la DAE, ponte tú. Algo que tú no pensabas y que con la pandemia surge como algo nuevo, que a ti te haya llamado la atención. Fíjate que la necesidad de conversar. Muchas veces, o sea, porque claro, de repente empezamos a hacer los primeros talleres en esta lógica y nos dimos cuenta de que había una necesidad de hablar, de compartir. De hecho, llama la atención que, claro, en estos grupos, si bien es cierto, podía ser que la temática llamara la atención, pero era una cosa de querer contar lo que les estaba pasando, ¿ya? Y en el fondo con personas que no conocían, que nunca habían visto, que formaban parte de la UB, que podían ser sus compañeros en otras carreras y escuelas, pero esta gana de conversar. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué es lo que para mí ha sido un aprendizaje desde la dirección? Es que justamente faltan instancias para compartir. Yo, la verdad es que recojo el hecho de que estemos en estos contactos vía remota, porque en el fondo la dispersión geográfica de la universidad impide que los estudiantes tengan instancias para juntarse. Por ejemplo, el estudiante de Reñaca se junta porque los ve más con los estudiantes que forman parte del campo de la salud en Reñaca, medicina, etc. Pero ese estudiante tiene la posibilidad de interactuar con un estudiante de filosofía, con un estudiante que estudie licenciatura en astronomía, con un estudiante que estudie, no sé, psicología o sociología, o una carrera de ingeniería comercial o administración hotelera. No. Entonces, ¿cuál es el tema? Que para nosotros desde la DAE, promover las instancias participativas es complejo, porque como estamos disgregados, si nosotros hacemos una actividad en Reñaca, van los de Reñaca. Si yo hago una actividad en Playa Ancha, van los que están en Playa Ancha, y si hago una invitación en el plan de Valparaíso, llegan los que pueden y que tienen menos problemas de horario. ¿Por qué? Porque de Reñaca se tienen que trasladar al plan, o desde Playa Ancha al plan. Entonces, el hecho de esta comunicación remota nos deja una oportunidad. Evitar este desplazamiento en el fondo y esta pérdida de tiempo ya en congregarnos, porque ahora uno dice ya, ok, el estudiante termina las clases a las 5:30, se toma un café y dice ya, ¿sabes qué? Voy a participar de este taller, de este conversatorio, voy a hablar, voy a conversar, voy a compartir. Por eso yo les decía que, por ejemplo, la dinámica de los recreos y la dinámica de el juntarnos después de la prueba es algo que se pierde con esta pandemia. Entonces, para nosotros el desafío desde la DAE es cómo logramos implementar iniciativas que justamente puedan compensar esta lógica de conversar, compartir, de lo que sea. Entonces, donde queremos ir evolucionando ya es en el fondo a la posibilidad de hablar de temas que nos gusten, como ustedes bien dicen, que también constituye un mecanismo y un factor protector. Hablar de películas, hay un montón de estudiantes que a lo mejor les gusta la literatura, pero no sé, pues son los fans de los Harry Potter. Otros, no, nosotros somos los fans, nos gusta hablar del tejido. El tema del pan de masa madre también lo pensamos dentro de las iniciativas, pero también aquí hay un tema que uno dice, bueno, ¿cómo generamos un taller que tampoco implique una demanda para el estudiante de generar lucas? O bien,
hagamos un conversatorio en torno al tejido. Oye, sí, mira, hemos pensado una cantidad de temas que efectivamente vayan generando a partir de intereses comunes una instancia de conversar, para justamente generar esto, lo que yo les contaba de compensar el recreo, la instancia de la prueba, el compartir. ¿Ya? Porque en el fondo yo me he dado cuenta que efectivamente los estudiantes salen de una prueba y se desconectan, terminan, envían el trabajo y después siguen la dinámica en la casa. ¿Se fijan? Entonces, eso para mí, desde la dirección, y yo creo que para todo el equipo de la DAE ha sido también revelador, en el fondo, darnos cuenta de este nuevo espacio y en el fondo lugar como para converger en el fondo intereses de estudiantes. Así que hay que potenciarlo. Ya, buenísimo. ¿Otra pregunta para mí o no? No. La profe Caterina había hecho otra pregunta para ambos expositores, que era sobre cómo promover esos factores protectores entre todos. ¿Empiezo yo? Sí, mira, la verdad es que yo creo que justamente buscando instancias que permitan congregar en virtud de intereses comunes, de afinidades, de tiempos disponibles, buscar espacio para que todos puedan converger. La verdad es que efectivamente los estudiantes tienen una amplia gama de intereses y muchas veces poca capacidad de diálogo con el otro. El tema de este juego de roles, bueno, hay veces que los estudiantes juegan play, computador, e interlocutan con otros. ¿Ah? A mí mi preocupación va cuando los juegos son más individuales, o sea, que en el fondo sea la consola y yo y no interactúe. ¿Ya? Pero creo que ahora la invitación es justamente, y creo que esta es una oportunidad, yo lo tomo así, ¿eh? Que tiene sus desventajas esta cosa de la pandemia, muy severas obviamente, pero tiene la oportunidad de que efectivamente podamos congregarnos en un mismo espacio a participar, de que efectivamente podamos decirle al estudiante, oye, pero ya está bien, juguemos, pero juguemos 2, 3, rescatemos el espacio, ¿ya? Rescatemos esta lógica de convivencia, el convivir, el compartir. ¿Ya? Creo que en el fondo por ahí nosotros obviamente podemos ir potenciando en el fondo que el estudiante se sienta acompañado, que no se sienta solo. ¿Ya? Si esa es nuestra preocupación, que el estudiante se sienta solo, que no tenga con quién conversar y a quién acudir. Por tanto, instancias que permitan esta interlocución, esta interrelación entre estudiantes, creo que son muy beneficiosas para eso. Sí, no, solo quizás complementar con que yo creo que, bueno, la escuela de medicina y todo, yo creo que está lleno de promotores de promotores de salud mental, que de repente no los vemos, ¿no? Pero está lleno. Los compañeros que nos invitan a hacer deporte, los compañeros que nos invitan a participar en grupos de apoyo social a otras personas. Por ejemplo, hubieron varios compañeros de ustedes que fueron muy activos, por ejemplo, durante el tiempo del estallido social, en virtud de la protección de los derechos humanos, de los manifestantes. Creo que todas esas instancias son instancias que tienden a proteger la salud mental y que tienden a ser protectoras. De repente no las vemos, pero están ahí, ¿no? Y creo que eso también es importante como identificar. Bueno, agradecer nuevamente a ambos expositores y la profe Marieli creo que quería agregar algo o preguntar. Sí, gracias María Joaquina. Es un comentario un poco a la luz de la respuesta que nos ha ido dando Matías y Pierina. Mira, ayer en las jornadas de educación en ciencias de la salud del Departamento de la Chile, a la cual asistí, hubo un profe que hizo un hincapié a algo que es súper sencillo de hacer, pero que en realidad, y tú te das cuenta cuando lo realizas, te abre las puertas al ser humano. Y a esto me refiero, por ejemplo, cuando hablando de salud mental, ¿no? Y esas necesidades, esos momentos de encuentro que todos necesitamos, él decía, ¿sabes qué? Yo cada vez que abro mi clase, como se demoran un poquito en entrar los estudiantes, hay como un delta de minutos, ¿cierto? Que uno está esperando, dice, y uno empieza a preguntar, y uno dice, ¿cómo está?
Algunos tenemos esa deferencia, ¿no? De preguntar cómo están, cómo se sienten, algunos, ¿no? Otros no. Entonces él decía, él ponía el énfasis y decía, ¿sabe qué? Es tan importante que nosotros los profesores, ahora en este momento que solamente tenemos este instrumento para comunicarnos, no tenemos de otra. El computador es y va a ser por mucho tiempo una herramienta donde nos vamos a comunicar, nos guste o no, es. Entonces decía, qué importante es que los docentes empecemos la clase preguntándole a nuestros estudiantes cómo están. Para que ellos, y también darnos la oportunidad, decía él, darnos la oportunidad de nosotros decirles cómo nos sentimos. Porque él hacía un juego de palabras que me encantó. Él dijo, nosotros nos presentamos o nosotros actuamos como profesionales desde el rol que tenemos. Yo soy la doctora y yo a ti te vengo a hacer clase. Entonces estoy todo ese rato con el otro interactuando desde mi rol de profe, pero no estoy interactuando desde la persona que soy yo, igual que ustedes. Entonces, si yo abro el espacio antes de iniciar la clase preguntando cómo te sientes, la sintonía que yo voy a tener con mis estudiantes va a ser distinto versus que yo parta y diga, aquí vamos a hablar de, no sé, del hepatocito, ponte tú. O vamos a hablar de los huesecillos del oído, porque vamos a hablar de sentido, ¿no? De la audición. Entonces, creo que es importante en esto retomando lo que decía Pierina y lo que decía Katy, y más o menos lo que a mí el destilado de lo que a mí me queda de esta junta, es que tenemos que pensar que somos seres humanos, que estamos todos viviendo un momento que es especial, que va a pasar, pero no sabemos cuándo, y que tenemos que permitirnos mostrarnos en nuestra fragilidad en este momento. Y que no está mal decir, profe, no quiero prender la cámara porque en realidad estoy acostado, no tengo ánimo, no me levanté. O como a mí me ha pasado en algunas tutorías, yo les dije a los estudiantes, ¿sabe qué? Yo apenas me bañé y no me quiero maquillar, perdónenme la cara, pero es que no quiero, porque estoy saturada, ¿se fijan? Y eso, tener esa honestidad con el grupo de estudiantes, yo creo que nos hace mejores como comunidad académica. Cuando usted ve a un otro perfectito, que está todo así impecable y que no se permite el error o no se permite mostrarse frágil, yo creo que nos hace mal. Yo creo que tenemos que aprender a mostrar nuestras debilidades, y si estamos tristes o si tenemos problemas, en el marco de la confianza que ya nos tenemos, porque chiquillos, nosotros nos conocemos afortunadamente 4 años, 5 años, ¿te fijas? Yo creo que tenemos que aprender a soltar como esas empaquetaduras que tenemos todos, y en el marco de la confianza decirlas, ser flexibles, porque cuesta. Hay que cumplir un programa, hay que cumplir un horario, es difícil, pero yo creo que hay que darse esos momentos y esos espacios, y yo creo que también tienen que extenderse hacia otros espacios de la medicina que claramente son más rígidos, claramente tienen unas preconcepciones de la docencia que están como muy, muy atrasadas, y yo creo que es importante que nos mostremos como seres humanos y no desde nuestros roles, no desde nuestros roles, siempre. Es verdad, yo voy a ser su profesora, pero yo también también soy una mujer, soy una dueña de casa, cuido a mi mamá, ¿se fijan? También tengo pena, también tengo rabia, también tengo miedo, también estoy aburrida de estar en la pantalla, pero ¿se fija? Y con eso tengo que aprender a convivir. Y yo creo que si nos comunicamos, vamos a ser mejor comunidad educativa, vamos a ser mejor escuela de medicina, o mejor escuela de enfermería, mejor facultad. Yo creo que eso es como lo que a mí, por lo menos la enseñanza que a mí me deja de lo que hemos hablado. No sé qué opinan, chiquillos. Matías, ¿quiere hablar? Sí. Yo solo quería aportar que me hace mucho sentido lo que dice Marieli. Y yo creo que hay pocas cosas tan determinantes para la práctica clínica que van a tener los futuros médicos, futuras enfermeras, futuros psicólogos, que la forma que nosotros tenemos
tenemos de enseñar cuando somos docentes, ¿no? Y cuando digo esto, digo, si escuchamos, si valoramos lo que nos dicen, si incorporamos la experiencia que tienen nuestros alumnos, si los miramos a los ojos, eh, y que finalmente después se replica en nuestra práctica clínica. Yo creo que como lo dice la Mariel, y me parece que es tan relevante, y al mismo tiempo es una forma de cuidar la salud mental de nuestros alumnos. Y creo que eso no se nos puede olvidar nunca, ¿no? Porque ahí es donde empiezan los problemas y nuestros alumnos terminan replicando malos modelos también. Agradezco nuevamente. Bueno, voy a continuar con algunas preguntas. Nos habían enviado por el chat María José Vergara, que se tuvo que ir. Dice, dirigida hacia Pierina, ¿cómo se involucra a la familia en las demandas estudiantiles o en las atenciones que reciben? Ya. Demandas estudiantiles por salud mental u otras. Voy a hablar por salud mental, en general las otras también, ¿ya? Pero aquí la verdad es que cuando tenemos, a lo mejor, o sea, no es lo mejor, pero cuando tenemos situaciones que son un poco complejas, nosotros también en la atención clínica y en la atención de, como te dijese, de estudiantes, le indicamos al estudiante que si es que efectivamente está con una situación compleja, vamos a tener que comunicarnos con la familia también. Aquí nosotros no podemos, en el fondo, desconocer que el estudiante tiene una familia y una red de apoyo, ¿ya? Y cuando no la tiene, claro, para nosotros es el desafío ver cómo justamente acompañamos a este estudiante que no tiene una red de apoyo, ¿ya? Pero en el caso puntual de situaciones más, como les digo, complejas, en su intervención, nosotros siempre en el fondo implicamos y nos involucramos con la familia. En la primera parte, cuando nosotros hacemos la contención emocional, no tanto, ya, porque en el fondo hacemos un acompañamiento, pero ya cuando hay situaciones de fondo, y ya, por ejemplo, han pasado de la psicóloga y la psicóloga determina que efectivamente es necesario contactarse con la familia, avisar porque hay alguna situación de riesgo, en el fondo se cita a la terapia a la familia, a la mamá, al papá o a la persona que sea en el fondo un referente afectivo para el estudiante o la estudiante, y después de ello nosotros, si es, por ejemplo, hemos tenido situaciones complejas que han implicado internación o derivación ya a algún centro de salud, estoy hablando por algún intento de suicidio concreto, nosotros ahí hacemos un trabajo fuerte con la familia. ¿Ya? No los dejamos de lado, porque en el fondo es imposible, aunque nosotros por norma, ¿ah? Aquí en la universidad nosotros no tenemos una figura del apoderado, eso quedó en el colegio, ¿ya? Pero sí, por norma, nosotros, y por ser un tema que tiene que ver con la salud y con la integridad de nuestros estudiantes, nosotros sí o sí tenemos que implicarnos con la familia, ¿ya? Y en los otros tipos de demanda también. La verdad es que el año pasado, justamente en virtud del estallido social, a nosotros nos tocó el otro lado, pues el lado de ir a acompañar a nuestros estudiantes que estuvieron detenidos, de ir a acompañar a nuestros estudiantes que estuvieron heridos, que tuvimos que ir a verlos a la posta, de ir a acompañar a la familia. Entonces también nos tocó el lado complejo, ¿ya?, de este acompañamiento a nuestros estudiantes en virtud de lo que estaba pasando, ¿ya? Así es que nosotros no es algo que mantengamos alejado, ¿ya? Claro, hay temas por confidencialidad que uno no puede vincular o ventilar en el fondo con la familia. Estoy hablando, por ejemplo, temas de nota y ese tipo de cosas, porque en realidad ahí es responsabilidad del estudiante avisar cómo le está yendo y no de nosotros, ¿ya? Pero sí, en temas que están vinculados a la integridad y a la salud, estamos en el fondo profundamente vinculados con la familia. Y es algo que ahora incluso nosotros queremos empezar a implementarlo porque nos pasa, y eso es y aquí un llamado también a los jóvenes y a las jóvenes, porque nos pasa que hay veces que están en situaciones de crisis y nosotros no tenemos ninguna forma de poder ubicarlos, porque claro, las veces que en el fondo tienen un problema, o bueno, cuando se matriculan o colocan o avisan de sus datos, de repente se cambian de casa, no nos notifican, entonces claro, a veces les pasa algo y uno dice, ya, vamos a llamar a la casa, acá tengo el número, y ya se cambió de esa casa, ya no vive en esa pensión, o
los papás, no sé, se separaron y ahora vive con la mamá, entonces como no nos avisó, no tenemos dónde llamar. Entonces vamos a tratar de buscar algún protocolo para que todos los y las estudiantes, cuando inscriban asignaturas, puedan decirnos a quién contactar si es que les pasa algo, que ese es un tema que muchas veces estamos como en deuda. Si les pasa algo a ustedes, ¿a quién llamamos? Entonces empezamos a darnos de cabezazo. Les voy a contar un tema que nos pasó antes de ayer. Un estudiante estaba en una clase, en una escuela amiga, no de su facultad, en otra, y el estudiante llega y está en plena clase con los profesores y dice, ¿pero por qué hay alguien que está con un arma acá en la casa? Y se pone a gritar la niña. Se descompensó, la pantalla se apagó y los profesores y los estudiantes, compañeros que estaban en la clase quedaron en shock. ¿Qué pasó? Y empezaron a tratar, teléfono apagado, y empezaron a pasarse así como el peor de los rollos, empezaron a llamar a los carabineros, quién tiene cómo comunicarse, entonces, ya, no, Pierina, dame los datos, sí, por supuesto, ya acá en la ficha tengo, dirección Santiago, no, porque la estudiante nos dijo que está en Salamanca, ¿y de dónde salió Salamanca? Porque yo no lo tengo en ninguna parte, no tengo ningún antecedente como para pedir apoyo, para conseguirme el número de la casa. Entonces, yo creo que aquí, en el fondo, como antes siempre los temas eran súper confidenciales porque la relación con el estudiante estaba basada en lo académico, yo creo que también este tema de que efectivamente la salud mental sea un tema transversal y un tema que ya nos ocupa como universidad, ya no podemos en el fondo ya desligarnos del tema de la familia, de la red de apoyo, de a quién podemos llamar si les pasa algo. Entonces vamos a tener que ponerlo todos los años de manera obligatoria. ¿Ya? No puede ser que en el fondo pase algo y de repente uno se dé de cabezazo y no tenemos a quién ubicar y que el estudiante, no sé, pues, los compañeros lo encontraron desvanecido en la pieza y pucha, lo llevamos a la posta, estamos ahí y los papás, no sé, pues de repente nos salta que no, de La Serena tenemos que quedarnos, porque ahí nosotros nos quedamos hasta que llegue el papá o mamá, no pasamos la posta, nos quedamos ahí en el hospital hasta que llegue alguien de la familia. Entonces, en ese sentido, aquí vamos a tener que hacer un acto colaborativo de ayudarnos, de corresponsabilidad. Nosotros nos vamos a acompañar y apoyar, pero ustedes también nos tienen que apoyar a nosotros para tener la información y poderles dar el soporte, ¿ya? Y en el fondo, por eso les digo, y con esto remato, porque siempre soy tan buena para hablar, pero en el fondo, la familia es muy importante acá, ¿ya? Y justamente los temas de salud mental no puede ser un estudiante y nosotros considerar, no, nosotros somos solamente vamos a atender a María Joaquina, porque la María Joaquina, no, aquí la María Joaquina es un ser humano, es una hija, es una hermana, así es que en el fondo, frente a eso tenemos que implicarnos. Agradecer nuevamente y bueno, ya van quedando los últimos minutos. Voy a hacer algunas preguntas que yo había enviado. Y era sobre cómo funcionaban las derivaciones a los centros de salud, si es que siempre dependía, por ejemplo, de la previsión que tuviera el estudiante o la estudiante, o si es que había alguna especie de convenio entre instituciones. Esa era una de las... Ese es un tema que nos hace llorar y a lo mejor después Matías me puede reforzar en eso, pero claro, la verdad es que nosotros, claro, obviamente dependemos de la previsión del estudiante, pero aquí... claro, cuando el estudiante está en ISAPRE y tiene que ir a comprar el bono, salvo que tuviera alguna complicación económica, ahí vemos cómo podemos apoyar, pero en general, si hay un estudiante que llega, toma su bono y le dice, oye, tú tienes que retomar tu tratamiento, si por ejemplo está con una patología compleja de salud mental y la ha dejado de lado, tienes que tomar y nosotros somos súper insistentes en eso, que saque su bono, que lo retome, y ahí vamos cateteando hasta que ya nos va contando que está en tratamiento. Pero el problema que nos sucede es cuando los estudiantes justamente no tienen previsión o bien son FONASA y empezamos a buscar en la red cómo solicitar el apoyo. Entonces, originalmente nosotros seguimos como todo el conducto regular, esta cosa así como ya vamos al hospital, lo llamamos y cómo podemos. Entonces nos han hecho en algunos lugares una etapa de porte un buque, porque en el fondo hoy nosotros tenemos nuestros canales, hoy nosotros venimos con una derivación, la psicóloga dice que la estudiante está muy complicada, sí, pero es que aquí el diagnóstico de la psicóloga de ustedes no vale. Aquí nos tiene que ingresar a la red como cualquier otro. Entonces, eso ha sido un tema para nosotros, ¿ya? Pero aquí nosotros tratamos de aplicar así como el plan B y a lo amigui nomás. Tratar de llamar a mi colega, la colega que atiende a la escuela, o sea, en el consultorio, la asistente social, le digo, colega, estoy en una situación compleja, y a lo amigui, tratar de que ella me ayude, así como para que el alto de derivaciones me lo pongan así como hacia arribita, de tal manera que no se nos demore tanto. Entonces, ¿por qué nos hemos implicado en este proceso? Porque si a nosotros nos dicen que no, al estudiante también lo dejan al último.
Entonces, hemos tenido que justamente tener una actitud distinta, ¿ya? Y en esta lógica, yo sé que acá estamos hablando con jóvenes universitarios, pero en estricto rigor, para algunos temas nos cuesta que los jóvenes se empoderen justamente de hacerse cargo de su salud. Entonces, al final, entre que no se hace cargo y pueda pasar alguna situación un poco más compleja, ya nosotros aplicamos maternalismo y paternalismo, lo que no debemos hacer, pero en el fondo para garantizar en el fondo la integridad y la estabilidad de nuestros estudiantes. ¿Te fijas? Entonces, claro, ahí vamos trabajando, pero lo que queremos es que efectivamente el estudiante sea atendido, y si eso significa que tenemos que a los amigos tratar de interceder, no nos queda otra. Pero igual es complejo, porque en el fondo cualquier derivación que nosotros tengamos, yo puedo decir que el estudiante viene así, pero terriblemente descompensado, así, pero ya así como con una tremenda dosis de, no sé, de consumo de algún estupefaciente, qué sé yo, y me van a decir, no, a la fila. No sirve, aquí tiene que entrar porque entran todos, entonces, por urgencia, o tiene que tomar la hora, voy a tener un médico general, porque el médico general recién lo puede derivar a salud mental, y ahí nos demoramos. Pero frente a eso también hemos tomado un tema. Entonces, nosotros hemos tratado de que efectivamente cuando hay alguna patología que requiere una derivación externa, nosotros hacemos igual la contención, no lo dejamos solo, no dejamos al estudiante sin atención. Porque lo peor, antes decíamos, no, el estudiante va a ir a sacarlo a la red, no, tiene que derivarse, ya está, la última sesión que atendemos, si usted tenía que ir hace como 3 semanas a sacar hora, ya, sí, voy a ir, pues no iba. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Nos metimos ahí nosotros para tratar de presionar para que tenga la hora. Entonces, ya cuando termine este lapsus de continuidad que nos dan en el servicio médico para que podamos hacer contención mientras saca la hora, ya en el fondo tenemos un plazo certero de que efectivamente el estudiante ya está con algún tipo de atención externa. ¿Ya? Pero es un tema, es un desafío para nosotros. Ahí Matías puede agregar algo más probablemente. No, solamente hacer dos mociones o dos propuestas. Una es que obviamente podemos hacer negocios después nosotros, Pierina, podemos mejorar los flujos de derivación, por supuesto. Eso, porque de acuerdo, digamos, al modelo familiar y comunitario que nosotros tenemos como sistema de salud, la comunidad universitaria es parte importante de la comunidad de los territorios. Por tanto, son absolutamente fundamentales para nosotros. Y lo otro es, nada, pues un seguro único, público y universal. Esa es la otra respuesta. Bueno, agradezco a ambos. Bueno, va quedando menos tiempo, pero igual voy a tratar de hacer las últimas preguntas. Me quedaban unas que eran sobre, bueno, en esta misma línea de cómo uno como estudiante se acerca también al servicio que entrega la misma universidad para la salud, ya sea salud mental u otras, porque sentía, a ver, ¿cómo podemos acercar un poco más aún el SEMDA, por ejemplo, a los estudiantes? Ya que, al menos en mi perspectiva, me pasa que en nuestra universidad, pero también en otras, quizás justamente por esto de que no se puede hacer un seguimiento externo muy fácil, entre otras cosas, también está el miedo a veces a que si uno comienza un proceso, no sea continuo o en algún momento simplemente se tenga que parar, o hay experiencias de que lamentablemente tiene que ser así, sobre todo quizás ahora con la pandemia, porque si antes era presencial, ahora ya no se puede y quizás se cerró esa puerta. Entonces, esa era mi pregunta. ¿Cómo se puede acercar de alguna forma este servicio de salud de la universidad aún más al estudiante? Porque me da esa sensación de que si bien uno sabe que está ahí, pareciera que está muy lejos. Mira, a ver, lo que ha sido un tema, ¿eh? Nosotros hemos seguido funcionando, ya la atención clínica está, tenemos a la doctora que está trabajando, dentro de las primeras atenciones en las que vamos a retomar presencial va a ser la atención de la matrona, por un tema que es muy complejo, esta lógica de atender vía esta dinámica y como un tema muy sensible y tan íntimo, es preferible que quizás también pueda, en el fondo, retomarse ese tipo de acompañamientos. Pero la verdad es que, claro, nosotros partamos de la base que el servicio médico es un servicio de baja complejidad. Entonces las prestaciones que dan no son tan especializadas. Entonces, claro, nosotros no tenemos, si tú me preguntas hoy día, yo todos los meses me están reportando la estadística, ¿ya? Y no tenemos tanta demanda de estudiantes que solicitan atención médica.
Nosotros tenemos atención nutricional, kinésica, que obviamente primero tienen que venir con el fondo la orden o derivación del médico general para la atención kinésica y de nutrición. Pero están a disposición de ustedes. El tema es que, claro, obviamente lo que yo les sugiero, que si bien es cierto hay un correo que es SEMDA, manden al correo de la DAE. Si en el fondo el correo de la DAE es para todo, el soporte. La DAE es la dirección que congrega el servicio médico. Entonces, si usted quiere ser atendido desde la DAE, inmediatamente va la derivación al servicio médico para que le den una hora. Hemos tratado de acercar, de hecho en Instagram tenemos en el fondo las gráficas de un montón de temas, desde la salud bucal, porque nosotros tenemos ahí odontólogas, tenemos en el fondo la matrona, que ha tratado de hacer una campaña fuerte respecto a la salud reproductiva y sexual, que es un tema para nosotros, una demanda, que eso nos viene una vez que ya retomemos lo presencial. Los temas de promoción de la salud sexual y reproductiva va a ser un tema para nosotros, y retomar también estas instancias de sensibilización respecto de el autocuidado y los temas de las ITS y el VIH va a ser un tema. Entonces, está todo disponible. El tema es que no sabemos qué más hacer, o sea, está el teléfono, está el correo, ¿cómo más nos acercamos? Claro, la lógica de promoción hemos tratado de difundir, de acercarnos, pero también estamos ciertamente limitados por el tipo de atención que podemos dar. Nos gustaría dar una atención mayor, pero en el fondo, por limitaciones de estructura, no estamos autorizados para otra cosa más. Ahora, podríamos generar un trabajo colaborativo. A mí me gustaría que a lo mejor si alguien en esta lógica de la salud pública se ofrece y dice, oye, ¿sabes qué? Podríamos diseñar dispositivos a lo mejor para otros temas que a lo mejor no estamos viendo y que pudiésemos en el fondo, no sé, pues, generar campañas. Sería bastante interesante en una lógica de trabajar estos conceptos de prevención y promoción. Y lo curativo es lo que estamos limitados justamente por norma para poder otorgar. Pero estamos tratando de darle un vuelco. Esta cosa de la gráfica y de lo comunicacional para nosotros está tomando como un sentido. No queremos que vean nuestras atenciones como algo lejano, sino que en el fondo como algo accesible, ¿ya? Y si no te vamos a dar respuesta, bueno, vemos cómo te podemos ayudar igual, te podemos derivar, lo que sea, pero en el fondo que no se sienta que los servicios que estamos nosotros brindando no se acercan a los requerimientos o no te damos respuesta. Tenemos que dar una respuesta, y en ese sentido, si tú ves o tienes alguna queja, reclamo, para nosotros es súper importante que nos retroalimenten, porque con nosotros cómo podemos mejorar si es que efectivamente no nos cuentan lo que está pasando, o que no nos cuentan a lo mejor en qué podemos estar fallando en la lógica de mejorar y acompañar y en el fondo mejorar la atención y las prestaciones que brindamos. Eso. Muchas gracias. Espero haber aclarado la consulta. No sé qué más decirte ahí al respecto. Si no, consúltame por interno o escríbeme. Conversemos. Sí, muchas gracias. Bueno, me comentaban de que Matías se tiene que retirar. Igual estamos en el tiempo. Sí. Agradecemos la asistencia, bueno, de ambos en realidad. Muy buenas presentaciones. Agradecemos también a quienes siguen hasta ahora como asistentes. No sé si quiere decir algo para cerrar su presentación. ¿Yo? Matías me refería, pero... No, nada, darle las gracias nuevamente por la invitación, por la buena onda, por las preguntas. Nada, pues, y ponerme a su disposición para todo lo que sea promover la salud mental, porque finalmente ese es el norte que tenemos nosotros para toda la población, no solamente para nuestros beneficiarios, sino que queremos generar salud, no solo curar enfermedades. Entonces, para nosotros todas estas actividades son fundamentales, ¿ya? Así que nada, pues, a su disposición, les dejo muchos saludos. Muchas gracias. Gracias, que estén bien, chiquillos. Gracias, Matías. Gracias, Piadina. Gracias, Marcelo, Sebastián, por estar hoy día también. Isidora, por venir. Se agradece el estar presente. También la Nicole. Gracias. Gusto de verlos. Bueno, algunos no los veo porque están en negro.
pero la Nicole por lo menos tiene la foto, ¿no? Así que si hay alguien que se quiere ver para que me diga chao, feliz. Gracias nuevamente a los expositores y a los participantes. Eso. Chao. Chao. ¿Nos vamos a quedar nosotros o Sí. chiquillos o...? Ah, ya. Chao. Nosotros nos quedamos. ¿Ah? Chao, chao, les dejo mis correos. Pierina Muchas Pérez, gracias. así que lo que ustedes requieran, por favor, contáctenos para tratar de apoyar y ir mejorando. La retroalimentación es importante. Que estén muy bien y gracias por la invitación. Chao, Gracias. gracias a ti. Chao. Chao. Bien, chiquilla y chiquillos. Bien, resultó bien. Vale. Felicitaciones. Sebastián. Bien, ya. Por lo menos lo hicimos bien. Siempre podría ser más los que llegan, pero los que llegaron estuvieron interesados, así que bien, bien. Yo creo que estuvo bien y la distribución de tareas también bien, ¿no? Sebastián, bien, Seba, también muchas gracias, la Vale, la María Joaquina. Así que súper bien. No sé si ustedes quieren comentarnos algo, cómo se sintieron. ¿Nada? Yo creo Bien. que anduvo bien. Ujú. Lo Sí. único es que al principio como que no habían tantas preguntas y después igual el tiempo se pasó y quedaron ahí como algunas cosas. Sí, por eso yo hacía preguntas, así como dije ya, por si nadie hace, bueno, por lo menos hay preguntas. Pero bien. Oye, pero también algo interesante que salió de acá es que Matías, siendo el de la jefatura del servicio, dijo podemos allanar los caminos con la DAE. Entonces, Súper. o sea, yo creo que eso, chiquillo, es tremendo poroto. Sí, Tremendo, imagínense. Ay, tremendo poroto. ¿quién Pero está? imagínense. Perdón, pero... Ah, la profe Katy ya, que sigue grabando. Ah. Va a grabar otra conversación.